de escucharlas todas en un solo día, empezando con la de Marco, seguida de la de Noé, luego la de Homero de fin de año y luego la de papá. Y luego sentado aquí escuchando la de Marco Castro. Y quiero decirles que para mí fue impresionante cómo el Espíritu Santo de Dios trabajó, porque cada quien tenía su tema libre y hablaron de lo que Dios puso en su corazón. Pero yo que las escuché seguiditas, les puedo decir que parecía que era la continuación. O sea, empiezan hablando de reflexionar en nuestros caminos. Después, un corazón dispuesto. Después nos hablan de no vivir un cristianismo light y de cómo comprometernos. Pero luego nos enseñan, ¿sí?, cuál es el costo del proceso de santificación. Y resulta que vienen y culminan con un reto de decir, ¿qué vas a hacer para el 2016? ¡Wow! Fue increíble. Si usted no las escuchó, yo lo invito a que se meta a la página de YouTube y las escuche en orden, porque estoy seguro que Dios se va a revelar ahí. Hoy me toca empezar el capítulo 14. Capítulo 14 de Romanos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. Y este es un tema que estaremos viendo todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15. Y el tema es la unidad de los creyentes fuertes y débiles. Es muy interesante este tema y estoy seguro que nos ayudará mucho. Quiero decirles que uno de los temas principales en el Nuevo Testamento habla del poder que el pecado tiene para destruir la salud espiritual y moral de la iglesia, así como del individuo que comete los pecados. Y es por eso que en las epístolas están llenas de mandatos relacionados, fíjense, con la necesidad de erradicar el pecado de manera continua en la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que estar en un proceso de santificación constante. Por eso vemos cómo Dios en la Biblia nos deja la disciplina eclesiástica, pero también nos habla mucho de la autodisciplina. Por ejemplo, la celebración periódica de la Santa Cena no solo nos ayuda a recordar el sacrificio que Jesús hizo y también estar en el entendido que Él regresará, sino que nos ayuda a mantenernos puros y arreglar cuentas con Dios y con la gente que nos rodea. Eso es importantísimo. Para eso Dios dejó instituida la Cena del Señor en la congregación. Pero también Dios nos dejó instrucciones claras de cómo proceder y cómo mantener pura la iglesia. Y una de esas instrucciones las encontramos en Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos deja una línea de acción para que Satanás no gane ventaja en nuestros corazones y no produzca raíces de amargura. Lo dejó claro. Dice, no estoy diciendo que no va a haber nada entre ustedes creyentes. Lo que estoy diciendo es cómo solucionar los problemas de acuerdo a lo que la Biblia establece. Así es la manera bíblica. Y es una manera que Dios dejó para mantener pura la iglesia. Pablo dio una instrucción similar, pero el enfoque de Pablo es más hacia la autodisciplina. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo lo que está agregando es, el Señor Jesucristo ya dejó una manera de operar de la iglesia, pero tu responsabilidad, mi responsabilidad es mantenernos
con una autodisciplina de estar limpiando en nosotros esos pecados y esas actitudes que lo único que hacen es dañar la iglesia, el cuerpo de Cristo. También, en su segunda carta a los Corintios, reitera la importancia de buscar la santidad. Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué? Hermanos y amigos, siempre va a haber áreas de oportunidad en la vida de cada uno de nosotros. Esa es una realidad. No lo podemos negar. Pero Dios nos deja una línea de acción de cómo hemos de proceder. Yo, Alberto, mi responsabilidad es de buscar la santidad en mi vida. Y si hay cosas que yo tengo que arreglarlas como la Biblia establece. Ese es el principio. Es una manera de mantener pura la iglesia, limpia de contaminación en cuanto a actitudes en el corazón de todos nosotros. El creyente maduro es aquel que busca mantener pura la iglesia aplicando las ordenanzas de Mateo 18, pero no solamente en los demás, sino en su vida. Y aquí estamos entrando al punto que quiero llegar, que trata Romanos 14. No solamente es el pecado abierto el único peligro para la salud y unidad espiritual de la iglesia. También hay ciertas actitudes y conductas que destruyen el compañerismo y entorpecen la obra de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, estas actitudes y posturas, fíjense, son cuestiones que no tienen que ver con aspectos doctrinales, sino con gustos y preferencias personales que se tratan de imponer a otros, y esto genera confusión, amargura y falta de armonía. Es por eso que Pablo, en repetidas ocasiones, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted va a ver cómo él siempre está hablando de la unidad en el cuerpo, de estar en un mismo sentir, y hay una instrucción específica que dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante, porque lo que Pablo establece aquí es que usted y yo no tenemos que producir la unidad. En el momento en que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones. Él es el que produce la unidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mantener la unidad en la iglesia. Y mi manera de mantener la unidad en la iglesia es aplicando Mateo 18. Si yo tengo algo en mi corazón contra Abraham, no voy a ir a platicárselo a Marce. Voy a ir a hablar con Abraham directamente para sacar esta situación y que él tenga la oportunidad de arreglar cuentas conmigo y yo con él. Si Abraham no hace caso, entonces voy a ir con 2 líderes a hablar con él para decirle qué es lo que hay en mi corazón y buscando que esto se arregle. Si eso no pasa, entonces lo que voy a hacer es tomar al equipo pastoral, decirles que en repetidas ocasiones se ha hablado y que no ha querido hacer caso. Y el equipo pastoral sabrá qué es lo que tiene que hacer con Abraham, por ejemplo. Y lo pongo porque siempre da problemas. No es cierto. Pero también tengo que aplicármelo a mi vida. Porque yo no estoy libre de ofender a mi hermano Abraham. Yo también tengo áreas de oportunidad en mi vida, entonces yo siempre tengo que estar en una reflexión y en un tiempo de comunión con Dios buscando arreglar las áreas de mi vida. Porque todos aquí, todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Vamos en diferentes procesos, sí, pero todos estamos ahí. Y entonces, esto es lo que Pablo hace el llamado en Romanos 14. Hace un llamado a 2 tipos de creyentes, a los fuertes y a los débiles. Pero el llamado es, recíbanse unos a otros, recíbanse unos a otros. Pablo presenta 4 razones
por las que todos los creyentes debiéramos de recibirlos. La primera razón, ahí en el versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Fíjense por qué. ¿Por qué dice ahí? Porque Dios le ha recibido. El contexto de lo que estaba pasando aquí es el siguiente. Acuérdense que teníamos a judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían con muchas tradiciones de la ley de Moisés. Entonces, aunque ellos eran creyentes y eran salvos, todavía tenían ciertas restricciones en cuanto a su dieta. Había cosas que ellos todavía no comían. ¿Por qué? Por tradición simplemente, no porque ya fuera un mandato, ¿sí? Sino por tradición. El otro punto era que teníamos a gentiles que se habían convertido y que ellos no venían con esas tradiciones y que para ellos no era problema comer ciertas cosas y que delante de Dios tampoco era problema. Pero el problema se suscitaba cuando estos judíos criticaban a los gentiles por comer esas cosas y los gentiles los tenían por inmaduros y por faltos de conocimiento de lo que Jesucristo había venido a hacer. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, oigan, a ver, esto son meramente tradiciones y aspectos personales. Esto no tiene que ver con doctrina. Ni tú juzgues al que no come, y tú que no comes, no juzgues al que come. Porque esto no tiene que ver con un aspecto doctrinal. No estamos hablando como es que él cree en la salvación por obras y él cree en la salvación por gracia. Ah, bueno, espérame, pues sí. Porque esto es lo que la Biblia dice. Este es el mandato doctrinal de esta situación. Ahí sí. Pero cuando estamos hablando de preferencias personales, que si hay un púlpito aquí, que si me gusta predicar con el iPad, que si me gusta predicar con la Biblia, que si quiero el púlpito no lo quiero, etcétera, que si predico con corbata, no predico con corbata, que si vine en tenis, que irrespetuoso, que... A ver, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que si se toca la batería, que si no se toca la batería. ¿Qué tiene que ver eso? Dios nos ha dado el discernimiento para que si el pastor viene y enseña en tenis, no fijarse en los tenis, sino en fijarse en lo que Dios está hablando a través de él. Y si lo que Dios está hablando a través de él son herejías, no importa que hubiera venido con traje, hay que bajarlo. ¿Sí me explico? Pero si lo que está hablando, ¿qué importa si vino en tenis? Si lo que está hablando es la Biblia. Dios nos da el discernimiento para poder identificar todas las cosas. Pablo dice, oigan, lo importante de todo es la unidad de la iglesia. Olvídense de sus gustos y sus preferencias. Déjenlo para ustedes. No me empiecen a seccionar la iglesia, porque ni es de ustedes, ni es de ellos, es de Jesucristo. Y el problema es que iglesias seccionadas no son eficaces y eficientes en ir y hacer discípulos. Iglesias seccionadas no están en unidad y Dios dejó el crecimiento ligado a la unidad. Entonces, Pablo dice, enfóquense en lo que es realmente importante. Hoy en día pudiéramos decir que en la iglesia hay gente que de pronto venimos de un aspecto o de un trasfondo legalista. Hay otros que han entendido bien lo que es la libertad en Cristo. Está bien, está bien.
Cuando Pablo dice, el que cree que se ha de comer de todo, Pablo está hablando ahí, está haciendo referencia al maduro espiritual, al que ha entendido la libertad en Cristo, al que sabe que no hay ninguna restricción, al que Dios le da la sabiduría para decir, esto me conviene, esto no me conviene. ¿Sí? Ese es el punto. Y al que dice, cuando dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es decir, está haciendo referencia a que el débil es el que no tiene el entendimiento de la libertad en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, déjenme termino porque esto no se ha acabado. Voy empezando. El primer ejemplo de libertad se da con relación al derecho que todo cristiano tiene de comer de todo. De todo. ¿Se le antoja un chapulín? Cómaselo. Ahora, el hecho de que Dios me dé a mí la libertad de comer de todo, pues yo voy a saber también qué cosas me ayudan a mi cuerpo y qué cosas no. Pero esa es mi decisión personal. Si a Marco le encanta el pastel, pues que se come el pastel. Sí, está bien. Por cierto, cumplió años, por eso digo. ¿No nos invitó? ¿No nos invitó? Uf. Por cosas como esas hemos excomulgado gente de la iglesia. Entonces, si él se lo quiere, está bien. Si yo no quiero, está bien. Punto. Pero es que Alberto, es que hace daño. Está bien, pero él sabe. Él sabe. Por eso se sale a correr todos los días en la mañana, para comerse su pastel. Dice, fíjense, Pablo a Timoteo, la carta a Timoteo, una carta pastoral, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está la instrucción. Pablo dice claramente, dice, lo que Dios creó, todo es bueno. Si se toma con la actitud correcta. Correcta. ¿Sí? Ese es el principio. Eso nos da el equilibrio. En el contexto histórico, algunos cristianos judíos y gentiles, por su trasfondo, se limitaban a comer solo legumbres para evitar consumir algo que ellos consideraban contaminado por los ídolos. ¿Se acuerdan lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Oye, es que, ¿por qué te estás comiendo pan de muerto? ¿Por qué te comes el pan de muerto? ¿Pan de qué? De muerto. Tú estás vivo en Cristo. Ya sé, pero el pan sabe muy rico. Pero entonces nosotros empezamos a legislar ciertas cosas. Cuando yo ese pan, le digo, Padre Celestial, aquí lo pusiste en mi mesa y yo lo único que te pido es que me caiga bien y que lo disfrute. En el nombre de Cristo Jesús, dale el pan a los que no lo tienen y te lo comes. Punto. Oye, que si él lo hizo, estaba pensando en quién sabe qué muerto, pues es problema de él, no mío. ¿No? Este es el tipo de cosas que ahora, vamos a ser honestos, estamos preocupados por eso y la gente muriéndose sin Cristo. Deja que se come el pan y cuando se lo acabe, vayan y testifíquenle al de enfrente. Vamos a enfocarnos en lo que es realmente importante.
El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Lo importante es mantener la unidad en la iglesia. Quien se la pasa juzgando a otros no solo divide la iglesia, sino que la debilita y pierde eficacia en su propósito de impactar a la sociedad y de edificar a los santos. El daño que se hace es bastante, mis queridos hermanos. Bastante. Por eso Pablo dice, al que come y al que no come, a los dos Dios les ha recibido. Si no se lo quiere comer, porque en su corazón dice, no, es que yo en mi corazón siento que esto no está bien, no te lo comas. No te lo comas, porque ¿sabes qué? Para ti eso sí es pecado. Pero si el otro ni siquiera pensó y se lo comió, deja que se lo coma, porque no le está haciendo nada a él. Y delante de Dios no tiene ningún problema. Ese es el equilibrio. No contendamos sobre opiniones. Guardemos la unidad en la iglesia. Esforcémonos para mantener la unidad. ¿A qué voy? Hermanos, en el momento en que intervenimos humanos en la iglesia de Cristo, va a haber deficiencias, va a haber áreas de oportunidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Pero ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Edificar a los santos. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Ir y hacer discípulos. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en edificarnos unos a otros? ¿Por qué no nos enfocamos en ir y hacer discípulos en vez de estarnos criticando unos a otros? Ese es el principio. Ese es el deber ser de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. El maduro espiritual no va a pensar en crear facciones dentro de la iglesia. Va a querer buscar la unidad. Si yo escucho que otra vez Abraham, otra vez, fíjense, anda hablando, entonces yo lo que tengo que hacer es con mucho amor decirle, hermano, lo único que está haciendo es dañar la iglesia, hermano. ¿Por qué no te enfocas en esto que es lo realmente importante? Vamos. Oye, ya traes de encargo a mi pastor. Ve, vamos a hablar con él, hombre. Sí, se equivoca, es humano, pero dale chance de que arregle cuentas contigo. ¿No? ¿No es lo bíblico? ¿No es lo espiritual? ¿No es lo que Jesucristo nos dejó? Eso es. Pero ¿de qué sirve? ¿En qué ayudo yo a la iglesia si alimento la raíz de amargura que trae mi hermano Abraham? ¿En qué le ayudo? ¿En qué se beneficia la iglesia? En nada. Al contrario, estoy yo mismo contribuyendo a dividirla, a debilitarla y a que pierda su propósito. Entonces, no contendamos sobre opiniones. Guardemos la unidad, esforcémonos en mantenerla pura, apliquemos Mateo 18, apliquemos 2 Corintios 7:1 y créanme, la iglesia avanza y trasciende. La segunda razón por la que todo cristiano debería aceptar a los demás es porque el Señor sustenta a todos. Es decir, a los fuertes y a los débiles. Todos necesitamos que el Señor nos fortalezca. Todos necesitamos igual de Dios. Por eso le dice en Romanos 14:4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ¿qué derecho tiene cualquiera de ustedes, sea maduro o inmaduro, instruido o con poca instrucción, para juzgar al siervo ajeno? ¿Qué derecho tenemos? Ninguno. ¿Por qué siervo ajeno? ¿A qué se refiere Pablo? Dice, oigan, a ver, todos fuimos libertados de la esclavitud del pecado y venimos a ser siervos ¿de quién? De Cristo. Es decir, tú igual que yo somos siervos de Cristo. Deja que sea Dios el que, si hay algo que yo estoy haciendo mal, que ponga orden en mi vida. Es todo. Eso es lo que está diciendo. Cuando criticaron el liderazgo de Pablo, algunos de ellos, él les dijo lo siguiente, en 1 Corintios 4, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Ni aun yo mismo, ni yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
Es decir, ahí va. Mi conciencia no me dice que esté haciendo algo mal. Pero ni aun porque mi conciencia me dice que esté haciendo algo mal, estoy justificado delante de Dios. Es decir, no estoy exento de errores. Fíjense la madurez. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué creen que dice esto Pablo? Porque ni usted, ni yo, ni nadie tiene la capacidad de conocer la mente y el corazón de las personas. Solamente Dios. Solamente Dios sabe si cada vez que me paro a enseñar aquí, lo estoy haciendo para glorificar el nombre de Dios o para glorificar mi persona. ¿Me explico? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y va a llegar el momento, es un punto más adelante, donde yo estaré parado delante del Señor Jesucristo y me va a decir, ven, ¿qué onda con tu actitud? La gente no lo vio, pero yo sí. Yo vi cuál era tu fin y tu motivo al hacer esto. Se te olvidó que yo soy el que conozco la mente y el corazón. Tú creías que podías aparentar ciertas cosas. A mí no me engaña nadie. Pasa tus obras por aquí, vamos a ver qué sale, Alberto. Y nada, cruzaste el otro lado y ya échenselas. No salió nada. Ya las echamos. No, hombre, ya en serio. Ya las echamos, no salió nada. Pásale. Hubieras aprendido la lección. Pablo dice, mantengamos la unidad. Así como tú necesitas del Señor, yo también. Todos necesitamos de Dios. Por lo tanto, en lugar de estar juzgando a otros, apoyémonos unos a otros y oremos unos por otros. Esa es la instrucción que Pablo da. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la manera de mantener la unidad de la iglesia, es la manera de mantener la pureza de la iglesia, y de esa manera la iglesia cumple su propósito. La tercera razón por la que todo cristiano, voy bien, debiera aceptar a cualquier otro hermano es porque Jesucristo es soberano en la vida de cada creyente. Fíjese, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo que Pablo está diciendo es, tanto el maduro espiritual como el débil hacen las cosas para agradar a su Señor. Por lo tanto, ninguno de los dos es más o menos espiritual a causa de sus convicciones con respecto a ciertas prácticas de las que ya hablamos. Punto. No es que tú seas mejor que yo porque tú te comes el pan de muerto y yo no. No es. Esto es un gusto, es una preferencia. No es algo que tenga que ver con estricta doctrina. Porque tanto tú como yo necesitamos de Dios. Tan sencillo como eso. El problema de división por el cual Pablo escribe era cuando algunos se creían más espirituales que otros por hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces ahí es cuando empezaba a haber división en la iglesia. Es que yo lo haría mejor. Es que yo haría esto y esto. Bienvenido. ¿Ve? Párate aquí.
Dale. Para que veas que en el momento en que te paras aquí, entra en crisis tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu salud y todo. Así, en un segundo. ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Ven, te invito. Nomás que métete. Porque es muy fácil criticar desde allá afuera. Pero ya que estás adentro, pues sí. Porque no podemos perder de vista que es una guerra espiritual. Y que el enemigo, el equipo contrario también juega su rol. Y también está siempre, sobre todo cuando se tratan de hacer las cosas para agradar al Señor. Está ahí, pam, 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 pam. Pues es lógico que en una de esas va a tumbar a alguien. Pero resulta que lo tumba y llega la gente y lo empieza a patear en vez de levantarlo. Oye, es de tu equipo. No, pero es que aparte no me gustaba cómo hacía las cosas. De una vez, mátalo ahí. Es de tu equipo. Es de tu equipo. Levántalo, mete la espalda. Es que se equivocó. Sí, se equivocó y lo tumbaron, efectivamente. Pero también tienes que ver todo lo bueno que había hecho. Levántalo, lo ocupamos. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Se cae uno y háztelo leño de una vez. Uno menos. No sabes que lo que estás haciendo es en tu contra. Somos poquitos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, oye, ya sé que traemos unos judíos que traen un trasfondo que tiene que ver con guardar el día de reposo. Y ellos, el sábado no quieren hacer nada, no se quieren congregar en sábado. O se quieren congregar en sábado. Que se congreguen en sábado, dale chance. Pero resulta que traemos a unos que traen el trasfondo islámico y se quieren congregar en viernes. No, yo les dije que eso es pecado porque tiene que ser en domingo. ¿Qué? Deja que se congreguen en viernes. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿A qué se están juntando? Bueno, se están juntando a alabar a Dios, se están juntando a estudiar la Biblia y a ser discípulos. A ver, si se quieren reunir el lunes en la mañana, déjalos. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Pablo les recuerda, por ejemplo, a los colosenses que hay cosas que ya no tienen importancia. Por ejemplo, en Colosenses 2, 16, 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, oye, todo eso, sí, fue importante en algún tiempo. Ahorita, si lo quieres hacer o no, ya es cuestión tuya. Pero eso no es lo importante. Lo importante es entender que la iglesia no te pertenece ni a ti ni a mí, le pertenece a Cristo. A Cristo. Es de Él. Por eso tenemos que mantener la unidad de algo que no es nuestro, de algo que nos invitó con todas nuestras deficiencias a colaborar y a participar en la iglesia. De eso se trata. El principio aquí es, no vamos a comprometer nuestra propia conciencia a fin de conformarnos a la conciencia de alguien más. ¿Se fijan? Yo no tengo por qué hacerte ver que la batería es buena. Yo no tengo problema, está bien. Tú crees que no, ese es tu punto de vista, está bien. Lo que tenemos que enfocarnos es en mantener la unidad e ir y hacer discípulos. Eso es. Ese es el principio. Y con otras cosas que pueden salir. Pero, ahí viene la parte importante. La mayor responsabilidad recae sobre el maduro espiritual. Porque tiene mayor conocimiento de la palabra y está mejor informado. Por eso Pablo en 1 Corintios 8, 9 al 13 dice, pero mirad
que esta libertad vuestra, que bueno que entiendes perfectamente lo que es la libertad en Cristo. Nada más te quiero pedir un favor. Que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces la responsabilidad cae sobre el maduro espiritualmente. ¿De qué? De siempre cuidar, de no hacer caer a otros con la libertad que Dios le ha dado. No porque esa libertad sea pecado, pero se convierte en pecado cuando mi libertad hace tropezar a alguno. Ese es el tema. Eso es lo que Pablo establece, eso es lo que Dios establece, ese es el equilibrio que la iglesia debe de tener. Estoy preocupado no porque lo que esté haciendo esté mal delante de Dios, estoy preocupado de que lo que esté haciendo no haga tropezar a mi hermano. Si todos nos moviéramos sobre este principio, créanme que se acabarían muchos de los problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pensar así es buscar el bienestar de la iglesia, que es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, lo que hago es para el Señor, vivo o muerto, punto. Pablo explica que somos del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. ¿Están de acuerdo conmigo? Cristo pagó con su propia sangre. Cada creyente le pertenece al Señor. Porque Él pagó en la cruz por nuestro rescate. Y nada más por eso, y por respeto a Él, es que yo debo de mantener la unidad, la pureza de la iglesia. Yo tengo que ser un factor de cambio en la iglesia. Por amor a Él, por lo que Él hizo, porque le pertenecemos a Él, porque le vamos a rendir cuentas a Él. Pablo le decía esto a los líderes de Éfeso. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros, ¿ok?, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, líderes de Éfeso, vean por ustedes. Primero, chequen que su corazón esté bien y que estén aplicando 2 Corintios 7:1 y que estén aplicando Mateo 18, pero también tienen que ver por todo el rebaño en el cual Dios los puso, porque por eso los puso. Ustedes tienen que buscar promover la unidad de la iglesia, no dividirla, no segmentarla. Al contrario, buscar unidad, buscar unidad. ¿Por qué? Porque todos seremos juzgados por Jesucristo. Verso 10, Romanos 14, verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos aquí, cada uno de nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, y no va a ser algo colectivo, ni familiar. Va a ser personal. Ven, y se nos va a juzgar de acuerdo a ciertas cosas. De acuerdo a ciertas cosas. Es un juicio no para condenación, es decir, de ahí nadie sale lanzado al lago de fuego y azufre. Todos van a pasar a la presencia del Señor. Pero sí es un juicio de obras.
de lo que hice mientras formé parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué hice? Y lo que Dios va a decir es, a ver, ven para acá. ¿Qué hiciste? Alberto, en tal fecha reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí te quedó claro que tienes que ser discípulos. Mi pregunta es, ¿por qué pasaron 50 años y no pudiste tener un solo discípulo? ¿Cómo? Te tengo que reconocer que siempre estaba sentado ahí en la iglesia. Al menos, ¿verdad? Pero ¿de qué te sirvió tanta enseñanza? Lo único que pasó fue que ahora tienes mucho más conocimiento y tengo muchas más armas para decirte qué estabas haciendo. Pablo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? En ocasiones queremos hacer llevar el rol que le corresponde a Dios. A veces asumimos ese rol. A veces nos ponemos, no, bueno, es que yo creo que él está haciendo esto y lo debería de hacer así, lo debería hacer asá, porque aquí, porque acá. Y dice, oye, espérate. ¿No es algo que le toca a Dios? ¿Por qué usurpas un lugar que no te corresponde? El trabajo de nosotros como creyentes es servir al Señor, no usurpar su señorío, presumiendo de justos, en mi propia opinión, y juzgando a los hermanos de la fe. Porque miren, vamos a ser honestos. Todos los que hemos pasado por aquí, porque estoy seguro que todos hemos pasado por una situación así, juzgamos a los demás por sus errores comparándolo con nuestras virtudes, ¿verdad? Entonces siempre salimos como que en el 1000 y él en el -1000, ¿verdad? Sí. No, pero por favor, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Digo, si tuviera un poquito de criterio, lo haría así. A ver, vamos a sacar las historias tuyas. Y va a resultar con que se equivocaron igual, pero en diferentes circunstancias. Y dice Dios, ahórrense todo eso. Ahórrenselo. Al cabo, yo lo voy a tratar. Con los dos. Punto. Mantén la unidad. Mantén la unidad. Mantén la unidad. Si hay algo que en esta mañana me encantaría que Dios dejara en su mente es mantén la unidad. Mantén la unidad de tu matrimonio, mantén la unidad de tu familia y mantén la unidad de la iglesia. Porque si logras hacer eso, muchas veces, exteriorizamos lo que estamos viviendo. Es todo. Vengo a dividir aquí porque mi matrimonio está dividido. ¿Se acuerdan Mical? Cualquiera que se quitó la camisa y viene danzando. A ver, era pura envidia de algo que ella no tenía, que era el gozo y la santidad que David traía en ese momento cuando venía con el arca. Pero lo único que hizo fue exteriorizar su condición espiritual. Por eso Proverbios dice que aún el necio cuando calla es sabio. Mejor cállate porque estás revelando nada más lo que está en tu corazón. Te la quieres dar de espiritual y resulta que saliste peor. Porque el que entiende no se deja llevar por cortinas de humo. Puede ver los trasfondos. Por lo que la Biblia dice, no porque sea muy inteligente. Dice 1 Corintios 3:13 al 15, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que Pablo está explicando aquí es el tribunal de Cristo. Vamos a llegar con todas las obras, van a ser calibradas, pesadas, y ahí va a salir si lo que traíamos era oro, plata y piedras preciosas, o si lo que traíamos era madera, heno u hojarasca. Mete la madera al fuego
¿qué te queda? Polvo. Mete la plata, refínala 7 veces, te va a quedar pureza. El oro, igual. ¿Con qué vamos a llegar al tribunal de Cristo? Son actitudes del corazón. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Qué queremos lograr al hacer las cosas? Todo tiene que ver con la gloria del Señor. Estamos aquí sentados porque vinimos a glorificar a Dios. Dios se va a glorificar cuando recibimos la enseñanza y la aplicamos a nuestra vida, no cuando la escuchamos. ¿Me siguen en esto? Pues usted y yo podemos estar aquí sentados y escuchar esto. De nada me sirve que se quede aquí si no lo voy a bajar en mi corazón. No se glorificó Dios. Pero si yo salgo de aquí diciendo, es cierto, hay áreas de mi vida que tengo que cambiar y empiezo hoy, entonces Dios fue glorificado a través de su vida. Conclusión: nuestra responsabilidad no es juzgar, despreciar, criticar o menoscabar de cualquier manera a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No vamos a ser llamados por nuestro Señor Jesucristo a rendir cuentas por los pecados y las fallas de otros, sino por las nuestras. Mejor hagamos bien las cosas delante de Dios, conforme a los lineamientos que nos dejó en su palabra, y oremos unos por otros para estimularnos, como decía en Hebreos, al amor y a las buenas obras. Acabé y acabé. Oigan, me quitaron 10 minutos los jóvenes, pero yo creo que también fue bueno, ¿no? Hermanos, capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos habla de la unidad. Léalo. Eso es lo que habla. Eso es de lo que habla. Dios no se equivoca. Como yo les decía ahorita, si usted escucha las enseñanzas de diciembre y de principios de enero y las pone en orden, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo estuvo trabajando algo con la iglesia. No es casualidad que hoy nos toque ver, y los próximos domingos, Romanos 14 y 15. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque cuando llegamos a tu presencia reconociendo nuestros errores y nuestros pecados y nos arrepentimos, tú derramas bendiciones, Señor. Yo te pido por mí, en primer lugar, para que tú me ayudes a cambiar todas esas áreas que no están contribuyendo a mantener la unidad de la iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser un factor de cambio. Ayúdame a poder trabajar en equipo. Ayúdame, Señor, a poder orar y ministrar por mis hermanos, Señor, colaboradores y amigos que nos han puesto en esta familia que se llama Filadelfia, Señor. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros. Ayúdanos a levantarnos cuando nos caemos. Y Dios, porque esto es lo que tú quieres, porque esto es lo que tú buscas, porque esto hace que la iglesia camine en el rumbo y la dirección conforme al cual fue su diseño, Dios. Gracias por la oportunidad de pertenecer a Filadelfia. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir mostrando pues el amor. Y si no lo estamos haciendo, hacerlo, Dios. Por favor, bendice diezmos y ofrendas que se han de levantar, que son para el engrandecimiento de tu obra. Ayúdanos con los proyectos que están por venir, Señor, que sabemos que tú los estás poniendo porque quieres lograr algo en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén.